Muchas gracias a todos por su presencia en nombre de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, de la sesión de comunicaciones y de la sesión de contenidos audiovisuales y todo nuestro equipo de trabajo. Desde el año 2020 se conformaron las dos sesiones de comunicaciones y contenidos audiovisuales en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y hemos adelantado ya 3 agendas en ejecución, agendas regulatorias en las 2 sesiones. Hemos adelantado diferentes estudios para impactar el sector, estudios regulatorios, actos regulatorios y estudios en industria de televisión, en industria de contenidos audiovisuales, en prestación de servicio, estudios OTTs, el estudio consecutivo de OTT que adelanta la CRC permanentemente. Y hoy vengo a contarle en lo que hemos ejecutado en estudios de niñez y adolescencia, cómo consumen los niños la televisión, cómo se identifican con la televisión en Colombia, el estudio de OTTs y todos los proyectos regulatorios de control y vigilancia y la presencia y el accionar de la CRC como presidente de la PRAI, Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica. También todo lo que hemos proyectado en pedagogía ciudadana, que es una importante función que nos asignó la ley. En cuanto a los estudios realizados, el estudio sobre el rol de los servicios OTT en Colombia, 2021, los resultados del consumo de OTTs en el año 2021, un estudio publicado este año 2022, el estudio de representaciones sociales en la televisión abierta en Colombia, cómo se representa la mujer, el campesino y los diversos grupos de interés en la televisión colombiana, y el estudio de infancia y medios audiovisuales, su apropiación, uso y actitudes. En cuanto al rol de los servicios de OTTs en Colombia, la CRC ha venido consecutivamente, con excepción del año de la pandemia, del año del cierre total, este estudio, una encuesta de OTTs, en donde contamos con información fidedigna de cómo se evoluciona el consumo de OTTs en Colombia. Y no solamente en contenidos audiovisuales, sino que se estructura una encuesta completa en todos los servicios de comunicaciones y postales. Hacemos encuestas sobre equipamiento del hogar, los dispositivos con que cuentan los colombianos en el hogar, paquetes de televisión, internet y telefonía fija, mensajería móvil, voz y datos móviles, mensajería de documentos y paquetes, consumo de radio y específicamente servicios audiovisuales, proveedores, sistemas de recepción, televisión abierta, televisión por cable, televisión satelital y OTTs, y todos los canales y los contenidos y formatos que consumen los colombianos a través de los servicios tradicionales y a través de los servicios online. ¿Qué arroja en concreto los resultados más relevantes de estos estudios en materia de contenidos audiovisuales? Pues el televisor ha sido tradicionalmente el dispositivo con mayor presencia en los hogares colombianos, aunque vemos aquí una caída del 97, 98 de los años 2018 y 2019 al 94 en el 2021. Esta caída yo creo que es un ajuste, o hemos estimado que es un ajuste en los datos, porque vemos cómo también el equipo de sonido, que es el segundo, pasa del 83, del 71 al 66%, y asimismo el único que sube o el que más sube son los televisores inteligentes, y vemos que es una marcada tendencia del consumidor a conectarse a internet a través de su televisor inteligente para disfrutar de todos los servicios online que están a disposición del público. El computador portátil con un 30% y el teléfono fijo con un 22%. A partir de allí vemos ciertos equipos que empiezan a caer, como la tablet personal, que anteriormente estaba en un 32% y lleva una caída continua entre 2019 y 2021 del 22 al 11%. También de dónde observan o de dónde ven, de dónde disfrutan, de qué plataformas disfrutan los colombianos de los contenidos. Vemos en televisión cerrada con una penetración que ya está ajustada, porque anteriormente resultaba en unos datos bastante difíciles de digerir, tanto por la industria como por el regulador y todas las entidades de vigilancia, del 72, 71 al 57%, y vemos cómo, y se lo atribuimos a los efectos de la pandemia, cómo el consumidor colombiano de televisión abierta análoga, que de pronto es el consumidor con menor capacidad de pago, empezó a consumir en este año más televisión abierta analógica. ¿Por qué? Simplemente porque se resintieron los ingresos del hogar y vemos cómo sube 5 puntos porcentuales en un aparente contrasentido
en lo que es tendencia de consumo, porque se esperaría que se consumiera más TDT, que se consumiera más cable y que se consumiera más plataformas en esta parte. Sin embargo, la población, sobre todo, como ya lo dije, la población de menores recursos, empezó a consumir más televisión analógica en perjuicio de algunas otras plataformas de pago o cerradas. En cuanto a TDT, también es favorable para la TDT, o sea, en televisión abierta acumularon un 52% de consumo en cuanto a la población. Eso indica que la TDT está penetrando, ha estado penetrando al ritmo que se esperaba, y las ofertas de televisión abiertas de no pago tienen una oportunidad de mercado todavía en el sector. En cuanto a las plataformas de OTTs, tenemos una penetración del 36% en el año 2021, esperemos los resultados del año 2022, en cuanto a plataformas de pago y plataformas gratuitas. Sosteniéndose todavía Netflix con un 24%, entre ellas 29% son plataformas de pago, el resto son plataformas gratuitas, y YouTube entre Premium y YouTube gratuito con un 20%, Prime y Disney con un 7 y 6%. Conocida la tendencia internacional en donde Disney está alcanzando, y en algunos países hasta superando a Netflix en materia de suscriptores, podemos esperar un aumento de estas dos plataformas, de Disney y Star Plus, que van en combo en algunas partes. Podemos esperar que vayan haciéndole competencia, una mayor competencia a Netflix, equilibrando un poco el estado de este sector del mercado. Aquí vemos cómo ha evolucionado del año 19 al año 2021, Netflix del 17 al 24, YouTube y YouTube Premium del 26 al 20, cayendo 6 puntos, y Amazon Prime más Disney en un 7 y un 6% en el año 2021. Las aplicaciones Everywhere de operadores como Claro es el que más presencia hace en este mercado con un 5%, y los que no tienen ninguno, pues cayó 4 puntos. Vamos mejorando, va creciendo la audiencia de plataformas, pasando de un 68 a 64%. ¿Cómo se consumen los contenidos o los formatos en las diferentes plataformas de consumo de televisión, de difusión de contenidos televisivos? La televisión analógica tradicional, que creció los 6 puntos que ya mencioné, está casi que en línea. La televisión tradicional, la televisión lineal, siempre se conserva en televisión analógica, en televisión TDT y en televisión por suscripción, en virtud del must-carry que se sostiene aquí en Colombia, se mantiene aquí en Colombia, de las normas de retransmisión de los canales de televisión abierta, seguidos por novelas. En TDT, también servicios de televisión abierta, están noticias, novelas, deportes y películas, también en analógica. Ya en televisión por cable cambia un poco, y el deseo de ver películas, dada la oferta de canales internacionales que hay en la televisión por cable y la televisión satelital, televisión por suscripción, sube al tercer lugar el consumo de películas a un 35%, y los deportes bajan al 32%. En televisión abierta, pues estos datos, vemos que había una mayor oferta de fútbol en televisión abierta por los canales privados. Se podría esperar que cambie en televisión abierta la presencia de los deportes en los consumos televisivos en televisión abierta. En cuanto a las aplicaciones audiovisuales, sí cambia bastante el esquema, en donde la preferencia por películas es el 39%, seguida por series, y personas que no ven la televisión nacional en las plataformas, o sea, que no buscan televisión nacional en las plataformas, alcanza un 20%, y deportes, dado que las plataformas en su gran mayoría, sobre todo las de pago, de series y películas, no transmiten eventos en vivo, pues cae allí al cuarto lugar con un 29%. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Pues los colombianos seguimos prefiriendo servicios audiovisuales tradicionales aún, y se debe mantenerse por mucho tiempo, es una tendencia también universal, y lo que se trata es potenciar la capacidad de producción de contenido, de tener una mayor cercanía con el consumidor de contenido audiovisual colombiano. La penetración de TDT creció, y la penetración de televisión analógica creció, como ya les dije, de pronto en virtud del castigo en la capacidad de pago de los hogares colombianos. Hay que, con la conectividad, con el crecimiento de banda ancha, con todos los planes que se pueden ejecutar en el corto plazo, debería crecer la penetración de OTTs.
y no hay sustitución por ahora de los medios tradicionales OTTs en materia audiovisual de los servicios. Sin embargo, sí hay una tendencia en el consumidor de mayor capacidad de pago de sustituir o de eliminar su plan de televisión o hacer un core saver, empezar a reducir el pago de servicios pague por ver, de servicios premium y quedarse solamente con el paquete básico. También con la devaluación se castiga al proveedor de servicios de cable, ya que está cada vez en menos capacidad, en menos posibilidad de brindar paquetes premium porque el dólar castiga mucho la contratación de contenido audiovisual extranjero. Y lo hemos visto en algunos operadores medianos y pequeños en el mercado. ¿Cuáles son los retos y desafíos regulatorios para nosotros y para el sector que enfrentamos en cuanto a las plataformas OTTs? Pues la eliminación de asimetrías regulatorias entre actores tradicionales y OTTs. Se oyen voces de lado y lado, reducción de cargas regulatorias para los operadores tradicionales o aumento de cargas para los operadores OTTs, que son algunos anuncios recientes del nuevo gobierno. Los requisitos habilitantes de notificación, registro y contraprestaciones, más protección para los usuarios y creadores de contenidos, los problemas de seguridad también para el consumidor, los contenidos para menores y verificación de la edad de los usuarios, el porcentaje de producción local en las plataformas OTT, que es el deseo, el albur de toda la industria en nuestros países, pero es una práctica difícil de implementar, y la adecuada visualización de los contenidos locales. Ya se estableció en la actual ley del 2019 que se ubicara una suite de contenido colombiano en estas plataformas y se ha adelantado de buena manera por parte de los operadores la protección de los idiomas o el cambio de idiomas y la tributación, el IVA, que ya se está aplicando a estas plataformas, y la inclusión como aportantes en fondos de fomento, que está por verse que es una política a adoptar por el nuevo gobierno o en general por los gobiernos en Latinoamérica. Hay algunas iniciativas en Chile y Brasil al respecto. El siguiente estudio es el estudio de infancia y medios audiovisuales. Voy a permitirme proyectar unos videos que hemos visto que condensan todos los resultados de estos estudios que hemos adelantado en la CRC en el año 2021. ¿Sabes cuáles son las pantallas preferidas de las niñas y los niños en Colombia? La CRC hizo un estudio que revela esta información. En los hogares colombianos hay una gran diversidad de dispositivos para que las niñas y los niños vean contenido. Los celulares son los que más mencionaron las niñas y los niños, seguidos de los televisores inteligentes. Luego están los televisores tradicionales, los computadores, las tabletas digitales y las consolas de videojuegos. De los dos primeros, el televisor se considera de uso colectivo, mientras que el celular se configura como el dispositivo de uso personal preferido por los niños y niñas, ya que el 63% es propietario de uno. Además, su uso se incrementa con la edad. Entre los 6 y los 9 años, el 32% usa celular. Entre los 10 y los 13 años, el uso aumenta al 58%. Y en los adolescentes de 14 a 17 años, vuelve a incrementarse al 87%. Por lo tanto, el celular se posiciona como el dispositivo más relevante para los niños y las niñas, porque les permite realizar la mayoría de las actividades de consumo mediático que más les llama la atención en un solo dispositivo. Si quieres saber más sobre los hábitos de consumo de las niñas y los niños en Colombia, te invitamos a consultar la publicación del informe ejecutivo del estudio Infancia y Medios Audiovisuales en Colombia, apropiación, usos y actitudes de la CRC. Yo creo que el mensaje más poderoso de este estudio es que se está construyendo el nuevo consumidor de contenido audiovisual y es un consumidor totalmente en línea. Un consumidor que disfruta todo el tiempo de dispositivos móviles, de dispositivos portátiles y que los que tenemos niños entre los 3 y los 10 años sabemos que podemos concentrarlo en la pantalla del televisor común, el dispositivo común, simplemente hasta los 6 años, porque a partir de allí el consumo de contenido en línea, el disfrute de las tablets, del celular y de todo esto, empieza a ser ya un consumo mayoritario por parte de la niñez en Colombia. La CRC hizo un estudio que revela esta
esta información. Un 92% de las niñas y los niños que hicieron parte del estudio de la CRC manifestó que disfrutan viendo televisión. Por otro lado, cuando se les preguntó si se sentían muy identificados con la televisión que ven, el 54% estuvo en desacuerdo, percepción que se confirma con otra pregunta sobre si encontraban alguna relación entre lo que ven en televisión y sus vidas, y el 65% estuvo en desacuerdo. Esto se puede deber a que la mayoría de los contenidos televisivos que ven son extranjeros. También a que consumen contenidos que están diseñados para otras edades, y además a que el sector audiovisual colombiano no les ofrece suficientes contenidos con los que se puedan sentir identificados. Si quieres saber más sobre los hábitos de consumo de las niñas y los niños en Colombia, te invitamos a consultar la publicación del Informe Ejecutivo del Estudio Infancia y Medios Audiovisuales en Colombia, apropiación, usos y actitudes de la CRC. En este estudio, el mensaje importante y preocupante, sobre todo para los proveedores tradicionales del servicio en Colombia, es que la niñez y la adolescencia colombiana no ve como suya la televisión que recibe a través de estos operadores. Entonces, es una niñez que prefiere empezar a experimentar en toda la nube que ver una televisión con la cual no se sintoniza, a excepción de algunos experimentos, tanto en canales privados como en los canales públicos, sobre todo en los canales públicos. Es una reflexión que deben someterse los operadores privados y los operadores públicos en Colombia con el fin de que no se pierda la audiencia y en la medida en que esta niñez y esta adolescencia vaya creciendo y se conviertan en consumidores, en los que realizan el pago de sus facturas, no sea una audiencia que se escape a la televisión colombiana y dejemos de tener influencia sobre nuestra niñez y adolescencia y sobre nuestros nuevos adultos en cuanto a contenido audiovisual. ¿Sabes qué tipo de control y acompañamiento parental hacen los padres y cuidadores en Colombia? La CRC hizo un estudio que revela esta información. Las principales reglas que aplican los padres o cuidadores para que sus niños y niñas vean televisión son establecer horarios y no permitir el acceso a contenidos no aptos para menores, ambas con un uso del 38%. Otra clase de acciones como mantener una buena comunicación o conocer el contenido al que acceden las niñas y los niños tienen porcentajes muy bajos, de 3 y 2% respectivamente. Cuando se les preguntó si conocían herramientas o funciones que les permitieran controlar los contenidos audiovisuales a los que acceden las niñas y los niños, el 69% manifestó que no. Con lo anterior se establece que un gran porcentaje de padres y cuidadores en Colombia desarrollan un control parental de tipo restrictivo, que no incluye un acompañamiento que incluya el diálogo y la reflexión con las niñas y los niños, que les permita desarrollar un sentido crítico de lo que ven. Si quieres saber más sobre los hábitos de consumo de las niñas y los niños en Colombia, te invitamos a consultar la publicación del Informe Ejecutivo del Estudio Infancia y Medios Audiovisuales en Colombia, apropiación, usos y actitudes de la CRC. Este estudio nos deja la reflexión como padres, como criadores o como cuidadores de niños. Vemos permanentemente en la CRC, dentro de las funciones que nos asignó la ley en cuanto a pedagogía y a creación de televisión crítica, de televidencia crítica, vemos cómo los padres y los adultos permanentemente están enviando quejas en cuanto al contenido para niños, para adolescentes que emiten los canales colombianos. Sin embargo, cuando hacemos este tipo de estudios de cómo se relaciona el adulto o el cuidador, el padre, con su hijo, vemos que tenemos muchas falencias en la construcción de televidencia crítica. La CRC ha hecho estudios, está haciendo esfuerzos de pedagogía a través de campañas permanentes presenciales, no presenciales y cursos que están disponibles en nuestras capacitaciones, que están disponibles en nuestra página web para crear un padre que se relacione bien, que no utilice la televisión como un medio de castigo para el hijo, quitándosela o restringiéndosela, sino que interactúe con sus hijos para poder formar una televidencia crítica y un niño responsable y autocrítico de lo que ve y que no se someta, sobre todo en este mundo de fake news, no se someta a todo lo que se le emite, a todo lo que recibe, sino que pueda hacer un análisis de toda esta información que está recibiendo hoy en día. El tercer estudio es el estudio de representaciones sociales en la televisión abierta colombiana y de verdad que nos deja bastantes reflexiones, tanto a operadores, a la sociedad colombiana en general y a los proveedores del servicio.
Allí trabajamos en 3 campos. En el de mujeres tenemos unos principales hallazgos y conclusiones. Hay alta presencia de mujeres, ha ganado espacio en tipo de contenidos, pero sobre todo en contenidos deportivos, en los espacios noticiosos sobre todo. La mayoría de mujeres en la televisión colombiana o son blancas o son mestizas, jóvenes, adultas, heterosexuales, universitarias y desempeñan roles dentro de los contenidos televisivos de ama de casa, profesionales, oficinas, secretarias o empleadas domésticas. Eso da cuenta de la visión que tiene no solamente el proveedor es un reflejo de la sociedad colombiana, de la visión que tiene la sociedad colombiana respecto a la mujer y da cuenta de por qué los índices de maltrato a la mujer que hay en Colombia y nos ubica dentro de los 5 países con mayor maltrato a la mujer hoy en día. La baja presencia de minorías étnicas de la mujer y poca diversidad de orientaciones sexuales o identidad de género. Estereotipo 1, la mujer es la que hace las labores domésticas. De acuerdo con la presencia de todos los contenidos que revisó la CRC en este estudio, en un 67% se identifica dentro de los contenidos audiovisuales que la mujer es la que hace las labores domésticas en su hogar. El estereotipo 2, más grave aún, la mujer no hace nada y espera que la mantengan. O sea, en esos contenidos audiovisuales, aún las que están haciendo labores de amas de casa, labores domésticas, se identifica esa labor como si no hiciera nada y que no tuviera ninguna retribución para ellas. Y las caracterizaciones, hay abuso de poder contra las mujeres, o sea, la televisión puede ser un reflejo de la sociedad, pero permanentemente un mensaje de abuso de poder contra la mujer hace que cada vez se escale más en la violencia contra la mujer en nuestra sociedad. La caracterización 2, las mujeres no tienen oportunidades por ser mujeres. Eso es un menosprecio poderoso que se refleja en la televisión en contra de las capacidades de la mujer que en casi todas las oportunidades, en todos los escenarios debe ocupar niveles de importancia. En cuanto a las personas con discapacidad, el nivel de presencia es muy bajo. De 2.546 contenidos que revisamos, solo aparecen en 68, un nivel bajísimo para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad son blancas o mestizas y con edades entre los 18 y 59 años, de estrato medio con diferentes niveles de educación, sin información para definir su identidad de género en los contenidos audiovisuales en la televisión colombiana. Se hace énfasis en la discapacidad, en el deporte y en la superación, siempre con roles televisivos de deportistas que empiezan a superar su condición de discapacidad y que logran algún triunfo en algún deporte o en alguna competencia o académicamente. Son dependientes, muy dependientes en la televisión en Colombia y susceptibles a abuso o discriminación, y en los programas de no ficción, los noticiosos, documentales y este tipo de programas, siempre hay una experiencia de superación o hay una presentación de superación con las personas con discapacidad. Y en cuanto a nivel rural, hay baja presencia en la televisión colombiana de cultura rural de ficción. Solamente el 6% de las series, de las novelas se desempeñan o se desarrollan en el área rural o en la zona rural, y aparecen en noticias apenas en un 25%. Y las personas de la cultura rural son principalmente blancas o mestizas, que es algo que desentona un poco con la realidad colombiana en cuanto a la población rural, y presencia de las etnias en los canales regionales. Los canales regionales se sintonizan mucho más con las etnias presentes en su entorno. Aparecen en noticias de cultura rural, de gobierno, líderes sociales, educación y protestas. Ahora, tenemos una agenda regulatoria en la sección de contenidos audiovisuales que se ha desarrollado entre el 2022, se va a seguir desarrollando en el 23, y los más relevantes estudios o actos regulatorios, proyectos regulatorios, son las medidas de protección a la infancia que reforzarán lo que ya está contemplado en la ley y regulación actual y la defensa del televidente, del consumidor de televidencia abierta en Colombia. Y proyectos regulatorios proyectados al 2023 y 2024 en nuestra agenda, toda la actualización de medidas para la protección de la población con discapacidad auditiva de la televisión colombiana. También el barómetro de pluralismo informativo y la representación social en Colombia y toda esta evaluación de los sistemas actuales que están haciendo uso los proveedores del servicio en cuanto a contenidos para la población con discapacidad auditiva. En cuanto a la presidencia de la PRAI, la CRC apenas empezó en funciones en el 2020, se hizo parte
de la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica, que es una plataforma de compartición de regulación que comprende los reguladores de España, Portugal y la mayoría de países latinoamericanos, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia y México, y allí desarrollamos diferentes proyectos. Tenemos grupos de valor en servicios de OTT audiovisual, alfabetización audiovisual, representación de género, pluralismo en los medios, del broadcast al broadband, que estamos evaluando la posibilidad de prestar servicios de difusión de doble vía en televisión aprovechando las ventajas del 5G, información falsa, campañas de desinformación y fake news, y niñez y adolescencia. Estos contenidos, todos estos documentos y estos estudios están disponibles en la página de la PRAI, en la página de la CRC, y son desarrollados con el liderazgo de cada uno de los reguladores que hacen parte de la plataforma de reguladores audiovisuales de Iberoamérica. En cuanto al último proyecto, el proyecto de pedagogía del ecosistema digital y audiovisual, esperamos generar en la ciudadanía del sector contenidos audiovisuales para el reconocimiento y apropiación de las estrategias de participación ciudadana por parte de los colombianos. En los componentes de formación tenemos un programa de aula CRC, cursos virtuales y cursos gratuitos. También estamos desarrollando un plan, ya que podemos hacer una mayor presencia en los territorios, pues estamos desarrollando un plan de visitas y de difusión de estos componentes de capacitación y de pedagogía. La difusión a través de la socialización de todos los estudios en diferentes espacios y eventos y la participación ciudadana en nuestros talleres audiovisuales de pluralismo y las mesas de trabajo con agentes del sector. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto.